Bienvenido a su programa, entonces, ¿qué? Aquí por la señal de TV UGED. Oiga, qué gusto saludarlo ahí en su casa, a todos ustedes. Muchas gracias por recibirme. Y vamos a tener un tema formalmente interesante. Oiga, a partir de la pandemia se ha encrudecido muchísimo la pérdida de seres queridos. Y estas pérdidas siempre van a causar pues dolor, nostalgia y muchos detalles que es importante saber que existen, conocer cuál es este detalle de la pérdida, cómo se vive el duelo, muchas cosas que estamos viviendo. Los duelos no son a partir de lo que sería la pandemia. Siempre que hay una pérdida, pues existe este proceso de duelo y vamos a ver de qué se trata muy puntualmente. Y bueno, para ello me encargué de invitar a una experta que es la licenciada en Trabajo Social con maestría en el duelo precisamente. Ahorita les doy más datos. Y ella es precisamente María Esperanza Serrano Mejorado. Y déjenme decirles su maestría. Dice, maestría en Tanatología, Duelo y Sentido de Vida por el Centro de Crecimiento Humanista de Guadalupe, Zacatecas. Oiga, estamos de lujo y bueno, a ella le doy la más cordial de las bienvenidas y mi agradecimiento por aceptar a venir aquí al programa a platicar con todos ustedes. Bienvenida. Muchísimas gracias. Pues más que nada, me honra el día de hoy estar aquí porque es importante precisamente para las personas que están atravesando un momento doloroso de desesperanza, que sepan que aquí en el estado de Durango hay personas que nos dedicamos precisamente a acompañar cualquier tipo de pérdida. Sabemos que en la pandemia hubo muchos decesos inesperados, pero también hubo personas, por ejemplo, que perdieron sus trabajos, perdieron su estabilidad económica. Lo que nos hizo más mella aquí en el estado, siento yo, que fue la muerte súbita, intempestiva, las personas que se enfermaron también, porque hay personas que todavía, a raíz de su enfermedad, caminan con miedo, están susceptibles, paranoicas de vivir. Pérdida de libertad inclusive, sí. ¿Verdad? Pienso que para la pérdida de libertad tuvo más repercusión en los niños. De hecho, ahorita no alcanzamos a dilucidar el impacto que va a tener en los niños que nacieron en pandemia, porque estos niños nada más conocieron a papá, mamá y hermanos, y que nada más tuvieron un mínimo contacto con la familia, y los niños de edad escolar que fueron privados de su libertad por la pandemia y que por casi 2 años han estado intermitentes yendo a la escuela y que se perdieron etapas de su proceso de desarrollo. Entonces hay una pérdida y la inminente readaptación que va a ser ahí el detalle de cómo vivirlo, cómo ajustarse, ¿verdad? Sí, pienso yo que todavía no hay un estudio que se haya hecho, porque todavía a lo mejor los resultados o el objetivo a lo mejor de plantearlo, a ver, ¿qué queremos estudiar? Esto todavía a lo mejor ya lo están viendo, yo supongo que deben de estarlo viendo profesionistas que se dedican a esto, pero hay precisamente en esta época un daño causado y lo veo que va a pegarles más a los niños y a los jóvenes más que a nosotros. Nosotros de alguna manera, los adultos, tenemos esta capacidad de adaptación distinta a ellos. Así que pues son varias pérdidas, varios duelos y pues muy agradecida de estar el día de hoy aquí. Ok, encantado de la vida. ¿Eh? Gracias. Y entonces el duelo abarca cualquier pérdida. Todas las pérdidas, nosotros en la formación que tuvimos, que también, bueno, fue del Centro de Crecimiento Humanista de Guadalupe, Zacatecas y del Instituto de Tanatología y Prevención del Suicidio, ACE, aquí en Durango. Fue la unión de estos dos instituciones, exactamente, para traer la maestría que se llevó a cabo aquí en Durango. Entonces,
Ahí en la formación que tuvimos nosotros como profesionales nos dijeron es que hay pérdidas significativas que normalmente no nos enseñan cómo lo vamos a lidiar, pero lo tienes que lidiar, porque a lo mejor las personas pueden decir, no, lo peor que nos puede pasar es una muerte, pero no es cierto. Cuando una persona en esta enfermedad que hubo, que se manifestó a grosso modo en el mundo, se enfermó, también a lo mejor pudo haber perdido funciones. Y eso también es un duelo. Cuando pierdes la libertad, cuando pierdes una relación, el matrimonio, cuando pierdes la juventud, que precisamente el día de hoy también en la tarde lo vamos a hablar, cuando pierdes el estatus, pierdes tu patrimonio, tu trabajo, vas perdiendo todo en la vida, todo. Pero nadie te dice cómo manejarlo. Antaño, la sociedad de antes, y sobre todo se veía mucho en las comunidades, en los ranchos, teniendo una conversación hace poco con una persona de mucha sabiduría, porque son personas que te transmiten lo que les enseñaron a ellos. Decían, les restábamos importancia a las pérdidas, y ahora no. Entonces estamos en una crisis existencial, en un vacío. Entonces, si no existe ese acompañamiento que sería muy oportuno, puede traer consecuencias estas pérdidas, ¿verdad? Como decía Boris Cynulnik, hay personas que tienen la resiliencia ya, como quien dice, integrada, ¿verdad? Pero hay personas que no. Hay personas que no, hay personas que no saben cómo hacerlo, no saben cómo lidiar. Y ahí, a lo mejor, la ansiedad y la depresión, que yo siempre les manejo a las personas, si estás viajando al pasado, estás triste, estás deprimido. Y si estás pensando siempre nada más en el mañana, estás con ansiedad, estás en el futuro. Entonces, normalmente, con este tipo de pérdidas, las personas a veces no saben cómo lidiar. Y sí, reconozco que aquí en el estado de Durango hay personas expertas en la psicoterapia, los psicólogos, nosotros como tanatólogos con todas las pérdidas, pero nada más las pérdidas, sino les ayudamos a las personas a encontrar el sentido de su vida. Es un enfoque logoterapéutico. Entonces, una de las repercusiones es que de alguna forma que se caiga en la ansiedad y en la depresión por estar pensando en el pasado y en el futuro, más la pérdida. Entonces el detalle sería que puede prolongarse un duelo. Sí, duelos atorados. Y eso es mejor atenderse que vivirlo. Claro, yo la verdad, para todas las personas que están viendo el día de hoy este programa, les recomendaría que si ustedes ven un periodo de tiempo considerable, porque se habla que un duelo puede considerarse normal, que yo lo he visto antes, un año y medio, y la persona sigue sufriendo, busque ayuda. No tiene por qué estar sufriendo, no es necesario. He tenido personas que he acompañado con duelos de 3 meses, de 5 meses, de 8 meses, y no es que me jacte de ello, sino que la persona entiende que no hay tiempo que perder. O sea, es importante la atención, Sí. no pensar, es un proceso normal, esperado, doloroso, pero tiene su forma, tiene su tiempo y también su acompañamiento tiene que ser de alguna manera puntual. Claro que sí, claro que sí. Así que, pues para todas las personas que sienten que ya llevan años y años, porque eso también es una decisión, pues para todos ellos les decimos que aquí, en Durango, hay colegas, hay personas que estamos enfocados en eso, en ayudarles a pasar su duelo. Es decir, no estamos solos. No estamos solos, exactamente. La palabra duelo proviene de dolor, dolus, en latín es dolus, que es dolor, y que se debe de vivir, porque hay personas que inmediatamente, teniendo una pérdida, teniendo un dolor, recurren a un medicamento que les quite el dolor. Y bueno, normalmente yo les digo, les aconsejo que lo dejen venir. Una persona que camina de frente al dolor tiene, para mí, más esperanzas de que lo haga más rápido y de la mejor manera que alguien que utiliza algún medicamento para no sentirlo. O sea, es como
algo humano que debe ser atendido, vivido y atendido en lo mismo humano. Sí, sobre todo hay personas que me dicen, quítamelo, ya no lo quiero sentir, ¿cómo le hago? No hay pastilla, no hay medicina, no hay tratamiento. Tenemos que caminar de frente al dolor para curarlo. Ok, público televidente, estamos viendo cómo el duelo es un proceso natural que tenemos que llevar, pero que no se prolongue. Al ratito vamos a ver cuál es el tiempo más o menos oportuno que debe durar un duelo, pero siempre es mejor estar acompañado y más cuando precisamente se ha pasado de tiempo en el que la persona está sufriendo y no se merece estar así, y esto tiene uno que superarlo con el tiempo. Le voy a suplicar, nos espera un segundito, estamos con la maestra María Esperanza Serrano Mejorado y regresamos en un segundito.